Israelí bombardeó la Franja de Gaza, destruyendo edificios en esta zona palestina densamente poblada. Los ataques iban dirigidos, según las fuerzas de defensa israelíes, a objetivos de Hamás, en respuesta por los ataques por sorpresa sin precedentes que llevó a cabo este sábado la organización islamista palestina que gobierna la Franja de Gaza. Este domingo, el Gabinete de Seguridad de Israel declaró formalmente el estado de guerra tras el peor ataque infligido al país en 50 años desde la guerra del Yom Kippur. Hasta el momento, la cifra de muertos en Israel supera los 700. En Gaza, la cifra de fallecidos supera los 400. Hay además unos 2.000 heridos en Israel y otros 2.300 en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un territorio reducido. En una superficie similar a la isla de La Gomera viven más de 2 millones de personas. Sometidas al bloqueo israelí, muchas necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir. Solo pueden salir y entrar de aquí con un permiso. El grupo fundamentalista islámico Hamás, que lanzó ayer el ataque contra Israel, es quien gobierna este territorio. Mientras, Estados Unidos ha anunciado un paquete de ayuda militar a Israel. Biden ha ordenado acercar buques y aviones de guerra al país para evitar que el conflicto se expanda e inflame la región. El Pentágono ha enviado, entre otras cosas, un grupo de ataque de potentes portaaviones que ya se dirige al este del Mediterráneo. La Unión Europea condena los ataques de Hamás contra Israel y pide el cese inmediato de la violencia. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, aseguró en este tuit que el ataque perpetrado por los terroristas de Hamás contra Israel es terrorismo en su forma más despreciable. Añadió que Israel tiene derecho a defenderse de ataques que calificó de atroces. Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportion. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. Y abrimos este segundo bloque de redacción abierta para intentar comprender un poco más de lo que está sucediendo al otro lado del planeta. ¿Por qué digo esto? Porque a veces es difícil bajar a tierra y volver concreta una guerra que tenemos, o por lo menos un enfrentamiento tan histórico que tenemos tan lejano, pero la verdad que difícil también a veces tratar de entender el horror mientras está sucediendo. Lo que hacemos es, bueno, parar un poco la pelota y tratar de que no se simplifiquen las cuestiones y decir, bueno, hay buenos y malos y esto se divide así, sino tratar de entender o historizar un poco más. Para eso están aquí Marcelo Taborda, periodista, colega. ¿Cómo andamos, Marcelo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ignacio Rivas y Juan Bañi son integrantes del doctorado en Relaciones Internacionales del CEA, uno como docente, el otro como doctorando. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Muchas gracias. Marcelo, más allá de las últimas novedades, digo, algo que se viene sucediendo muy vertiginosamente desde el sábado que empezó esto, entiendo que las últimas novedades hablan de bombardeo hacia el puerto de Gaza, pero ¿querés empezar por lo último sucedido o irte un poquito más atrás para entender esto? No, lo que conversábamos un poco recién fuera de micrófono antes de comenzar el bloque el hecho de las características que lo hacen a este ataque, un hecho sin precedentes, ¿no? Diferente a los anteriores. Claro, la modalidad, la planificación, lo que sorprendió justamente y sobre todo la cantidad de víctimas fatales o los muertos en suelo israelí, en territorio israelí. Y todos los interrogantes que van surgiendo. Lo que está ocurriendo ahora en lo que es la contraofensiva o la represalia, no sé si coincidirán aquí conmigo, es lo que se preveía que podía ocurrir si uno toma lo que han sido las ofensivas o los incidentes que se habían repetido en Gaza a lo largo de los últimos años. Este es el sexto, pero sin dudas que ha sido el más grave y que tiene sus connotaciones especiales, ¿no? A todo el mundo les sorprendió que de pronto una facción o un movimiento como Hamás pudiera dar un golpe de tal naturaleza y que lo hiciera de una manera tan coordinada como lo hizo por tierra, por mar, por aire, rompiendo la valla de seguridad que está montada desde hace tanto tiempo, bloqueando lo que es la Franja de Gaza, ingresando a territorio israelí al mismo tiempo, tomando rehenes y haciendo ostentación, si cabe la palabra, de esa espectacular... Sí, de la barbarie cometida. Exactamente. Además,
marcando, si se quiere, un cambio de tono de lo que era la estrategia en parte de Hamás, que era dar golpes, pero no ofrecer tanta, digamos, exposición de la barbarie que había cometido, justamente para no quedar tan expuesto también ante la opinión internacional de la naturaleza terrorista del acto que estaba cometiendo, en este caso con las víctimas civiles, ¿no? Lo que se mostró. Quédate ahí. Quiero hacer una pregunta simple para que el que nos está viendo y no se relaciona mucho con los términos Hamás o entiende que esto es una guerra de Israel, ¿contra quién? ¿Contra Hamás? ¿Es una guerra de Hamás contra Israel? ¿Es contra el pueblo palestino? A ver, ¿cómo entender esto de manera más simplificada, Juan, si podés empezar? Bueno, Hamás se trata de una organización que data de los años 80, que tiene, digamos, una incidencia o una implicación geográfica en una zona específica, que es el espacio de la Franja de Gaza, y que a diferencia del tradicional movimiento de reivindicación palestina, que fue la OLP que articulaba al Fatah, a todas las organizaciones conducidas por Yasser Arafat, en este caso esta organización se trata de una organización de inspiración islamista y que fue fruto un poco de la expansión del Islam político a partir de los años 80, y es una organización hermana de, valga la redundancia, de hermanos musulmanes o de la fraternidad musulmana de Egipto y de otras organizaciones similares a la región. De ahí explicas, lo que vos estás dando es el marco para entender la manera extrema en la que actúa o la manera en la que opera. Sí, que no se malentienda la cuestión religiosa, digo, se trata de una tergiversación y una exacerbación de ciertas lecturas de la religión, que en este caso es un extremismo de la vertiente islámica, pero que no es natural, como decía Marcelo, no sé si, que la operatoria no era la operatoria habitual de esta organización en este conflicto, ¿no? La crudeza y lo tremendo que hemos visto estos días realmente es sorprendente y se asemeja a lo que conversábamos un poco, más a acciones de Estado Islámico, lo que habíamos visto en Irak, que a otras organizaciones. Hay otros... ¿Y por qué ahora, Ignacio, si querés? ¿Por qué ahora o por qué entienden ustedes que se da en este momento con esta virulencia? ¿Venía algún caldo de cultivo, como siempre se habla, esa olla a presión que es la Franja de Gaza y que en algún momento explota? Bueno, capaz que en ese sentido yo diría que la olla de presión está ubicada dentro de la Knesset en Jerusalén, no en la Franja de Gaza, por una cuestión de que hace muchos años se vienen viviendo en Israel ciclos de inestabilidad política y de crisis institucional, ¿sí? La pandemia pasó por el medio, no pudieron elegir a un candidato primer ministro y al llegar Netanyahu ya hay una sociedad, digamos, que se contrapone al proyecto de gobierno. El sionismo religioso intenta llevar su proyecto adelante, vemos el tema de la reforma judicial, y toda esta cuestión hace que en la sociedad israelí empiece a modificarse también viejos clivajes que había entre Tel Aviv y entre Jerusalén. Bien, vos decís al llegar Netanyahu, muy criticado, digamos, por sus posturas extremas. Más que la postura extrema tiene que ver con una reforma que iba a llevar adentro del Poder Judicial, es decir, que el Poder Judicial no pudiera controlar o no tuviera algún tipo de control sobre decisiones emanadas del Poder Legislativo. Bien. Entonces, de esa manera, si tenía la mayoría bajo su ala, podía dictaminar leyes que estuvieran en contra de los procesos judiciales. Por eso también eso inclinó también un poco el avance al tema de la crisis institucional, que se vio reflejada en las calles de Tel Aviv con masivas protestas que se fueron intensificando, y al final también un periodo de inestabilidad en la Franja de Gaza con Hamás lanzando cohetes desde la franja hacia dentro de Tel Aviv y la respuesta de Israel después en el ataque aéreo. Bien, vos nombrabas un poco, creo que no me acuerdo si en la entrevista que hacíamos ayer, la importancia de algunos hechos claves, las negociaciones con Arabia Saudita, el reiterado hostigamiento en la mezquita de Al-Aqsa. Bueno, ponemos en contexto esto. Primero vemos esto que decimos, de la realidad en Gaza, lo que pasa también en las negociaciones, un poco para volver a retomar
y hablar puntualmente de esos hechos. ¿Sí? ¿Lo vemos? Y lo seguimos charlando. La Franja de Gaza es un territorio reducido. En una superficie similar a la isla de La Gomera viven más de 2 millones de personas. Sometidas al bloqueo israelí, muchas necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir. Solo pueden salir y entrar de aquí con un permiso. El grupo fundamentalista islámico Hamás, que lanzó ayer el ataque contra Israel, es quien gobierna este territorio. La presencia de Hamás sería algo que, según algunos analistas israelíes, está promoviendo el primer ministro Netanyahu, que tiene interés en que Hamás esté en el poder, porque eso paraliza cualquier intención de progreso en unas hipotéticas negociaciones. Se mantienen en un tira y afloja desde hace décadas. Entonces, ¿por qué ocurre esto ahora? Hamás alega que se debe a la presión de Israel sobre la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén. Otros también apuntan al enfado de Hamás por este acercamiento entre Israel y Arabia Saudí hace 10 días. Pero para muchos analistas va más allá. Cierre el audiovisual diciendo para muchos analistas va más allá, pero uno de los analistas israelíes que estaba ahí en el tape decía que a Netanyahu le conviene la presencia de Hamás para obturar lo que sean negociaciones de paz. ¿Es tan así? Si me lo puede explicar alguno. Marcelo. Habría que ver, qué significa la palabra conveniencia si la escalada esta continúa en la magnitud que está produciéndose ahora. Tal vez tener ese enemigo encapsulado, como estaba entre comillas, en la franja, pero con este poder de fuego que demostró ahora, digamos que también la propia seguridad está siendo cuestionada. Todo el mundo en Israel por ahora está abroquelado en esta situación, en como, la defensa como de ocurre su lógicamente. Territorio y de sus vidas, claro. Pero también hay mucha discusión ya interna de cómo los servicios de secretos y de seguridad israelíes, tanto el Shin Bet como el Mossad, no fueron capaces de detectar y prever una ofensiva que para muchos se venía planificando, no con semanas o meses, sino tal vez con años de antigüedad para llegar a esta consecución. Entonces, de pronto ese sistema que era tan impermeable, tan perfecto, no lo parece tanto, y entonces la seguridad, que es uno de los elementos que siempre se pone en el tapete cuando hay una elección en Israel, la garantía de seguridad del pueblo de Israel, sobre todo porque está rodeado de países que son hostiles a lo que es ese Estado, o que por lo menos han manifestado en cuanto a grupos la posibilidad de atacarlo en determinados momentos. Entonces, esta situación, si sigue escalando, no es, creo yo, tan favorable a esa posición. Sí es cierto que no las tenía todas consigo en este momento por la crisis interna que estábamos haciendo referencia recién, que hacían referencia acá los compañeros, de esa puja que tiene con el Poder Judicial, y que esto abroqueló también a la población seguramente detrás de su gobierno. Un gobierno... A eso me refiero por ahí, digamos, que este tipo de eventos, a veces cuando hay una crisis interna, vayamos a otro ejemplo, en donde tampoco importan mucho las vidas que estén al medio. Estados Unidos, cuando tiene una crisis interna, genera una afuera y abroquela a su población. De hecho, muchos están diciendo, o lo dijeron en Israel, que este es nuestro propio 11S, y habría que ver en qué sentido lo dijeron, porque es verdad, es el 11S israelí en el sentido de la cantidad de víctimas que se producen dentro de su propio territorio, y tal vez por lo que va a posibilitar después, como en la reconfiguración de ese escenario, de ese tablero, a partir de la contraofensiva, y también abroquelando a la población detrás de sus dirigentes, como le pasó a George Bush en su momento, que era un presidente muy gris y después se convirtió en presidente en guerra. Creo que acá la diferencia es que en Estados Unidos piloteaba la guerra después con mando a distancia y a muchos kilómetros de diferencia. Aquí la situación se da en un escenario muy pequeño, muy ligado en cuanto a lo que es la seguridad de las personas, y que no es tan fácil, digamos, hacer un diseño así, me parece. Voy retomando algunas de las cosas, digamos, que vamos leyendo en estos días. Esta cuestión de el acuerdo que estaba llevando adelante, en teoría, Israel con Arabia Saudita. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se obturaría ahora? ¿Qué significaba ese acuerdo? Bueno, se trata de una política que viene instaurada desde la época del gobierno de Donald Trump, que se llamó los Acuerdos de Abraham, que fue una política promovida por la administración Trump de generar acuerdos de normalización de estados árabes con el Estado de Israel, ¿no? Que empezó con Bahrein, que empezó con Sudán, con Marruecos,
y Emiratos, y que... Acuerdos de normalización que implican sintéticamente reconocimiento diplomático del Estado de Israel y establecimiento de relaciones plenas con ese Estado. Recordemos que hasta la fecha solamente Jordania y Egipto son los únicos países que desde los acuerdos de Camp David del 78 y después Jordania desde los acuerdos de Oslo, son los dos únicos países que mantenían vínculos abiertamente con Israel. Con Arabia Saudí esos vínculos existen sobre la mesa, pero digo, un reconocimiento explícito con una de las potencias más importantes de Oriente Medio, una potencia que hasta ayer, digamos, tenía un enfrentamiento de guerra fría regional con Irán, ¿no?, que representa todo el campo sunita, que es el lugar donde están las ciudades santas de Meca y Medina, digo, tiene un significado simbólico muy importante, ¿no? ¿A quién no le convenía ese acuerdo? Bueno, yo creo que es un acuerdo... porque también lo hablabas vos como una de las causales o posibilidades de causales que se metían dentro de uno este podría ataque. hipotetizar que estos atentados también son una señal de Hamás de, evitar, digamos, que el mundo árabe, en su mayor expresión en el caso de Arabia Saudí, los abandone en esta causa y en esta lucha, digo, ¿no? Que no queden ya países árabes que estén acompañando en la causa palestina, ¿no? En una señal como quizá en ese sentido. Pero digo, yo he escuchado también analistas israelíes decir que el precio a pagar por una negociación con Arabia Saudí era semanas atrás, ¿no?, antes que todo esto pasara, que iba a ser muy alto y que el rumor interno... ¿Ya lo preveían? No de un atentado, pero que el costo iba a ser políticamente alto y que era un costo... rumores que circulaban, ¿no? Pero vuelvo acá, no de atentados, no de un costo político. En ese momento era lo que se... Vos decías, Ignacio, hace poquito estuviste allá. Sí. ¿Qué se escuchaba? ¿Qué se hablaba? Yo lo que puedo hablar es por la región de Tel Aviv. ¿Sí? Había protestas todos los días. Yo estaba muy cerca del centro, lo más centro que existe en Tel Aviv. Y también en el instituto ya de investigación ya se hablaba mucho también, había podcast, hay un montón de información acerca de esto. Se hablaba también la posibilidad de que por esta crisis política se permeara una fracción dentro de las fuerzas de defensa, y eso también es como decir, del campo político pasó al campo administrativo y se fue filtrando hacia adentro de la propia administración del Estado. Entonces, no estaban en condiciones de enfrentar un probable ataque. Claro. Pero no tomó por sorpresa porque justamente no se preveía de ninguna manera que se podía llevar adelante con la magnitud en la que se llevó adelante. Sigo desgranando lo que veíamos hablando recién. Esta cuestión, estamos tratando de entender los muchos por qué, sin querer llegar a una conclusión definitiva, porque creo que a todo el mundo le cuesta. Pero en algún momento nombrabas, no me acuerdo si vos o Juan, el tema de la mezquita Al-Aqsa y el hostigamiento. Recuperé algo que sucedió hace 6 meses, pero decían, bueno, sucedió hace 6 meses, hace unos días, y venía, digamos, como que este hostigamiento no es en la Franja de Gaza, como bien lo aclaraste, sino en Jerusalén. Pero fíjate lo que recuperamos de lo que sucedía hace 6 meses, y dicen los palestinos, es algo que, bueno, va también inflando esa olla de presión. Lo vemos. Durante las últimas horas, la policía israelí ingresó en el sitio sagrado musulmán. Hablamos de la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en la explanada de las mezquitas en la ciudad vieja de Jerusalén. Hablamos de una ciudad sobre la cual Israel no tiene jurisdicción. Es un territorio en el que actúa su policía. Esto ya viene ocurriendo desde hace varios meses, incluso años, pero no tiene jurisdicción. Lo que sucedió durante las últimas horas es que su policía ingresó en la explanada de las mezquitas, reprimió a los fieles que se encontraban en su interior, dejando varios heridos.
Fue una de las cuestiones que también nombraban, Ignacio. ¿Es así? Sí. Contame un poquito, digamos, poneme en contexto esto que vimos. Bueno, en este sentido, y hablando de contexto, una de las cosas que pudimos hablar con Juan antes de llegar acá era el rol que uno puede tener como investigador o académico, desempeñándose en un tema como este, de tratar de no dejarse influir mucho por la subjetividad, más allá de que sí las tenemos y que no es posible establecer un punto de vista completamente objetivo. Pero en este caso particular de la mezquita, me parece imposible no referirme al contexto, ¿no? En el que se dio. Es decir, que había ya toda una movilización dentro del campo más ultraderechista del Estado, del gobierno, refiriéndome a Ben Gvir, a Smotrich, que son alas no solamente conservadoras, sino que también de una tradición política muy extremista, y que está atada también a la situación que se vive en los asentamientos, es decir, en Cisjordania. Estás hablando del gobierno de Israel. Exactamente, Bien. sí. Y en este contexto, no solamente de inestabilidad, sino también de favorecimiento hacia los asentamientos, no solamente el crecimiento, sino también la cantidad de colonos, y también, de alguna manera, el peso sobre los asentamientos, de la política sobre los asentamientos, lleva a toda esta estructura política a estar imbuida en el medio. Entonces, muchas de estas decisiones que se tomaron están imbuidas por el contexto político, ¿sí? A eso me refería. Perfecto. A propósito de eso, algo importante también, digo, para poner el contexto, no todos en Israel piensan de la misma manera con respecto al conflicto, ni a la evolución del conflicto, ni cómo conseguir la paz, ni todos quienes están en la Franja de Gaza o en Cisjordania, que es el otro sector donde se congregan los palestinos, tienen también, porque muchos, digamos, la tendencia por ahí es asociar, porque están todos siguiendo. La población civil que ha quedado ahora, a la cual Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, le decía, abandonen Gaza, no tiene muchos lugares para donde ir. La frontera sur es Egipto y además antes está vallado, y tampoco en Egipto, hoy le cerraron la frontera, es decir, la posibilidad de escape que tienen 2.300.000 personas en una superficie de kilómetros cuadrados muy pequeña es bastante escasa. Y si está bajo fuego o sometida a bombardeo, también es altísima la probabilidad de que ahí haya muertos o víctimas civiles. Entonces, lo que decía acá Ignacio con el tema de los asentamientos, la política de los colonos, en ese sentido es, no todos la comparten, muchos incluso que tienen familiares. Cuando yo estuve hace ya casi 10 años, los propios padres que tienen a los chicos haciendo el servicio militar dicen, no me gusta nada la idea de que mi hijo esté custodiando, por ejemplo, en la ciudad de Hebrón, que está pasando muy cerca de Belén, pero ya en territorios autónomos palestinos o lo que es territorios ocupados, para proteger a 500 colonos haya un número que triplica la cantidad de militares para que no pase lo que pasó, por ejemplo, este sábado. Es decir, que ante una incursión del grupo fundamentalista y de una situación de violencia, esos colonos que están realmente muy cerca de población palestina o rodeados de población palestina en cantidad, pudieran sufrir un ataque potencial. Entonces, esa gente que vive cotidianamente tampoco está del todo de acuerdo con el avance de los asentamientos, que además violan resoluciones también de Naciones Unidas al respecto y que han terminado legalizándose con el curso de los años por políticas que han ido tolerándose a nivel internacional. Lo que veíamos de Jerusalén, el Muro de los Lamentos, el Monte del Templo que le llama Israel, o la Explanada de las Mezquitas, la Vía Dolorosa, están en un radio de 4 cuadras, diríamos, al estilo nuestro. Y aunque el estatus internacional o la vigilancia, si se quiere, internacional de la ciudad vieja de Jerusalén fue dispuesta después de la guerra de los 6 días, en 1967, yo creo que ahí habría que también hacer un foco para que este tipo de incidentes no se registren sistemáticamente o periódicamente y den lugar. ¿A cargo de quién está eso? Por ejemplo, está Jordania. Es un conglomerado, digamos, sujeto, digamos, a control internacional y a la responsabilidad de Jordania por ser santos lugares para el Islam. Y por eso en el tape recién veíamos que decía que de la jurisdicción que no tiene el ejército israelí. Claro, digamos, el ejército israelí no tiene competencia. Digo, esta historia se repitió en el 2002 cuando Yaron se presentó en la explanada de las mezquitas, que entonces era el ministro de Defensa, y bueno, generó la segunda intifada. Digo, esta situación del simbolismo que tiene ese pequeño espacio, ¿no?,
del muro, la mezquita de Al-Aqsa y el monte del templo y la rotonda de es un espacio sagrado para el Islam, sagrado para el judaísmo, para las 3 religiones. Tiene una fuerza simbólica muy fuerte y es el corazón, digamos, de las reivindicaciones palestinas y de los musulmanes también palestinos, por supuesto, que atañe a todo el mundo del Islam, ¿no? Por eso genera todas estas tensiones mucho más allá de las fronteras del Islam como lugar simbólico para este lugar. Les quiero preguntar, me queda poquito tiempo, pero en este marco y con un Netanyahu hablando de esta ofensiva y bueno, con lo que está sucediendo, se visualiza una salida con negociaciones muy lejana, ¿no? Bueno, por ahora. El problema generalmente es que, bueno, está pasando mientras nosotros estamos hablando, ¿no? Claro. Entonces, claro. Sí, negociaciones en algún punto tiene que haber, pero para que eso ocurra tiene que primero haber una escalación del conflicto, o sea, tiene que cesar el fuego, por lo menos. Exactamente, sí. Y para que eso ocurra se tienen que juntar un montón de factores que todavía no lo estamos pudiendo ver. Yo creo que estamos recién pasando la etapa inicial, digamos, pero queda mucho todavía. Y en ello, como siempre, las vidas al medio de muchísima gente, de muchísimos civiles y soldados también, digamos, que mueren en estos enfrentamientos. Bueno, les agradezco a los 3 haber estado por acá, porque bueno, entender algo que es complejo para aquellos que no estamos todos los días relacionados con lo que se llama Medio Oriente o Oriente Próximo, digamos, y poner en contexto también es importante, como decía al principio, para no sacar conclusiones fáciles de los buenos o los malos por un lado o por el otro, sino tratar de entender lo que viene pasando hace años, no solamente ahora, por más que lo ocurrido este último sábado realmente sorprendió por la agresividad y por el salvajismo del ataque. Última pausa en Redacción Abierta y ya venimos con el cierre.